milagros económicos, milagros de sanidades, pero cosas sobrenaturales es un milagro continuo que va pasando sobre nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros todavía no lo entendemos, pero yo te lo voy a explicar esta mañana. Así que, ¿cuántos están listos para oír la palabra del Señor? Amén. Antes de eso, de que podamos hablar de la palabra del Señor, quiero que tú saludes a unas 2 o 3 personas y le digas bienvenido a la casa del Señor. Aquí llegó un matrimonio jovencito, alguien que se pare y le vaya a decir bienvenido a la casa del Señor. Párese nomás, hermano Pablo, párese Pilita. La guitarrita, la guitarra aquí no toca. Hay que tocarla aquí para el cielo, cosa que está con cerveza. Ah, está listo. Ah, ya. Ah, ya. Dale, dale, dale. Dale. Eso. Aprovechen de chatear. 7 juguitos de la Santa Cena fermentó. 7 juguitos de la Santa Cena. Así que. Así. Amén. Bueno. Juanito se tiene que ir a trabajar ahora, así que lo vamos a perdonar por esta vez. Pero dígale al alcalde que última vez que lo saca del culto, ya. Que no tiene mayor potestad que el pastor. Así que saludamos a los que están en la transmisión en vivo. Dios les bendiga. Amén. Se han perdido un culto maravilloso en la primera parte. Así es que estamos muy felices. Amén. Bien, ahora, en estos 20 minutos que vamos a predicar, yo quiero que me tome la máxima atención porque necesito que usted pueda entender esto y lo podamos meter ahí en nuestro ADN espiritual para que sepamos que nosotros también, tú y yo, somos un milagro. Y un milagro continuo. Amén. En la vida de Moisés nos vamos a encontrar con las siguientes aristas con las cuales Moisés pudo, en toda su vida, todo lo que a él le pasó fue un milagro. Todo lo que pasó a su alrededor. Una vez que José murió, José era el encargado de era el, ¿cómo se llamaba esto? El gobernador de todas las cosas que tenía, finanzas que tenía Egipto. Entonces llevó a Egipto a una parte muy linda de poder ser próspero. Y después de esto murió José y el próximo faraón que venía no lo conocía. Y el pueblo de Israel se multiplicaba de tal forma de que los egipcios sintieron un temor con el cual ellos decían, si se multiplican más, en cualquier momento se van a rebelar contra Egipto. Así que pusieron gobernadores sobre cada uno de ellos y los empezaron a someter, y dice la palabra del Señor que comenzaron a amargarlos. Y el Señor tenía que levantar un libertador. Y de esta manera es cuando nosotros nos encontramos con la historia de Moisés, cuando a su alrededor murieron muchos niños, porque estaban naciendo muchos niños, y ordenó Faraón que los niños los arrojaran al río Nilo. Y la madre de Moisés, cuando vio a su hijo, ella no sabía qué hacer, lo mantuvo ahí durante 40 días, y dice que ella no quería que su hijo lo matara. Nadie quiere que su hijo lo mate. Entonces construyó lo que nosotros conocemos, esa canastita, y le puso brea para que no entrara el agua y la arrojó al río Nilo, y todos conocemos la historia, pero la providencia de Dios mandó a esa canastita llegar justamente a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón lo vio, el niño cayó en gracia. La providencia de Dios, ese es un milagro glorioso que le pasa a Moisés. Y cuando lo vio su hermana que estaba ahí, le dijo, yo conozco a alguien que puede criarla, que era justamente su madre. Entonces después la hija de Faraón lo adopta como hijo y lo amaba de tal manera que lo crió como un hijo en el palacio. Entonces Moisés aprendió todas las letras, aprendió de todas las cosas ahí con las cuales el Señor lo estaba preparando para ser el libertador. Y aunque nosotros no lo creamos, todas esas cosas que a nosotros hoy día nos pasan,
Es un milagro continuo. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos porque simplemente pasamos por este periodo de la vida y ya ese desayuno que te tomaste, esa agüita caliente que estaba en la mañana, ya es un milagro de Dios. Amén. Ya tu vida es un milagro de Dios. El que sepas leer y escribir ya es una providencia de Dios, ya que tengas estudios superiores, que hayas pasado la básica, después a la enseñanza media, a la enseñanza superior. Eso es una providencia de Dios que el Señor te dio para que tú puedas desarrollarte en la vida. Lo que pasa es que nosotros todavía no lo entendemos de esta manera. Antes de nosotros, antes de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, había mucha ignorancia porque no todos sabían leer. No había tanta tecnología como la que nosotros hoy día tenemos, pero hoy día nos podemos desarrollar gracias a esto, gracias a que ellos también se esforzaron por nosotros. Pero quiero centrarme un poquito más con la vida de Moisés. Y luego empiezan a suceder una cantidad de sucesos enormes en la vida de Moisés, en los cuales se fue prolongando durante toda su vida el tema de los milagros. Vamos a verlo aquí en la primera parte, por favor. Dice, lo primero que una vez que Moisés sale de Egipto porque mató a un egipcio, salió de ahí y estuvo 40 años en las tierras de Madián, de los madianitas, y ahí conoció a Séfora, su esposa. Amén. Y su suegro se llamaba Jetro, para que no se olvide esto. Y Moisés ve una zarza ardiente, esto está en Éxodo capítulo 3, Moisés ve una zarza ardiente, una zarza que arde pero no se consume. Dios habla desde el fuego revelándole su misión, libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ya a Moisés en esos 40 años se le había olvidado hablar. No tenía mucha relación con mucha gente, entonces pasaba grandes momentos solo. Entonces él comienza a ponerle excusas al Señor y dice, Señor, yo no sé hablar. Bueno, tu hermano Aarón va a hablar por ti. ¿Qué le voy a decir a Faraón? Y él le dice, dile, el gran yo soy te envió. ¿Y con qué voy a ir? ¿Qué tienes en la mano? Y luego viene en la segunda parte de esto, dice que también la vara que tenía en la mano tenía un poder. Así que vamos a la otra, por favor. Éxodo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza no se consumía. A la otra, por favor. Como señal del poder divino, Dios convierte la vara de Moisés en una serpiente. Este milagro también se repite ante Faraón. Estas cosas que comenzó a ver ya sobrenaturales, Moisés, ya no eran un milagro cualquiera. Entonces, para que nuestra vida, para que tú te puedas dar cuenta que tú no eres un milagro cualquiera, sino que tú eres un milagro continuo, tu vida está siendo llevada a conocer más y más de parte del Señor. No sé si tú entiendes, mi hermano, que el Señor te pone en este camino. Lo primero que hicimos cuando aceptamos al Señor, ¿qué fue? Hacer la confesión de fe. ¿Cuántos hicieron la confesión de fe aquí? ¿Cuántos aceptaron al Señor como su único personal salvador? Luego Él empezó a hacer un trabajo en nuestro corazón. Nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos en Él. Y este milagro continuo, ¿saben lo que hace? Tiene nuestro nombre inscrito en gloria. Parece que no lo creen ustedes. Y sabes, una de las cosas importantes que nosotros debemos de entender esta mañana para que este mensaje logre penetrar en nuestro corazón es de que nosotros no elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros. Y no nos eligió porque éramos lo más grande, lo más inteligente, lo más apartado. Él nos eligió porque éramos gente que necesitaba tener este vacío que nosotros llevábamos, llenarlo con su presencia para hacer cosas superiores a las que Él hizo. En esto de los milagros continuos, mi hermano, estamos tan acostumbrados a que todo se nos dé así, todo se nos dé fácil. Gracias al Señor. ¿Cuántos tienen trabajo aquí?
Hay gente que no tiene trabajo. ¿Cuántos tienen familia aquí? Hay gente que no tiene familia. Gracias al Señor hoy día amanecimos aquí. Hay mucha gente que amaneció en el hospital. Hay gente que no amaneció. Pero tú y yo podemos respirar. Y dice la palabra del Señor, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Vamos a la siguiente, por favor. Otro milagro, le dijo además Jehová, métete ahora tu mano en tu seno. Y él le metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Esto quería demostrarle que él era un ser humano que en cualquier momento podía volver y ser otra vez carne. Esto quería hablarle a Moisés de que él era de carne y hueso, obviamente, que el Señor podía hacer, en cualquier momento podía hacer algo que él ni siquiera se lo podía imaginar. Que era tan desvalido como tú y yo. Amén, porque a veces nos sentimos súper poderosos. Y las chicas se sienten súper poderosas. Y cuando nos sentimos súper poderosos, cuando se empieza a meter en nosotros la soberbia, la altivez de espíritu, el creer que somos insuperables, es cuando el Señor nos hace, de alguna manera nos demuestra de que nosotros somos de carne y hueso y somos tan frágiles como para enfermarnos. Por eso cuando nosotros decimos mi trabajo, el trabajo te lo dio el Señor. Y cuando te enfermas, si no hay trabajo, en tu puesto de trabajo, este es mi puesto de trabajo, y en tu puesto de trabajo como que tú mandas todas las cosas y el día de mañana si te pasa algo te sacan y te cambian y ponen a otro. Y solamente se acuerdan, ¿te acordáis de ese hombre que trabajaba aquí? Era bueno, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Se olvidaron de ti. Amén, vamos a la siguiente, por favor. Pero como nuestra vida es de continuos milagros, Dios nos hace permanecer en el tiempo. Vamos adelante, por favor. A través de Moisés, Dios envía 10 plagas para liberar al pueblo de Israel. Cada una es un milagro en sí. Agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, muertes del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y las muertes de los primogénitos. Cuando Moisés se va a presentar delante de Faraón y le dice, el Señor me mandó para que el pueblo de Israel sea libertado y podamos salir a una tierra que fluye leche y miel, lo que hace Faraón es interponerse y decir que no los va a dejar salir. Y ahí vinieron estas 10 plagas, que obviamente si tú las puedes notar, son situaciones en las cuales el Señor quería que sus hijos fueran liberados, porque el Señor les tenía preparada una tierra que fluía leche y miel. ¿Qué significaba esto? Una tierra que era de los israelitas. Entonces, en este tipo de milagros, yo no sé cuánto han visto el agua convertida en sangre. ¿No lo has visto tú? Bueno, en algunas partes sucede, aún todavía sucede eso. ¿Cuánto han visto las ranas? Conocemos las ranas, pero ¿has conocido de una plaga de ranas que esté en tu casa? Eso pasó en esa oportunidad. Los piojos, el lindano era para aliviar los piojos, me echaron tanto que miro. Las moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas. Estuvieron unos días sin poder ver, todo oscuro. Y luego la muerte de los primogénitos. Y ahí recién cuando se muere el primogénito de Faraón, ahí los dejó ir. Y todos conocemos la historia que salieron el pueblo de Israel y como no tenían mucha experiencia en este asunto de caminar por el desierto, algunos de los israelitas se querían devolver a Israel. A Egipto. Y cuando van de camino se encuentran con el mar.
¿Y qué es lo que empieza a hacer Moisés? Empieza a clamar, Señor, ¿para qué nos sacaste? Mira, ahora está el mar enfrente y los egipcios están detrás. Entonces el Señor le da una palabra que la hemos predicado aquí. Dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? No era tiempo de orar. Dile al pueblo de Israel que marche. La orden era apremiante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Ahora viene un milagro sobrenatural. Porque el que se te abra el mar es un milagro sobrenatural. Amén. Entonces cuando los sacerdotes pusieron sus pies sobre el mar se abrió en dos y dice la palabra del Señor que ellos pasaron en seco. Todos conocemos esta historia y para nosotros relacionarlo es muy fácil, pero cuando ellos lo ven a un lado el mar y al otro lado el mar, me lo imagino, mi hermano, pasando por ahí viendo ese milagro glorioso, cómo tiene que haber sido lo expectante que estaban, qué es lo que iba a pasar. Es por eso que si hoy día tú ves los milagros de Dios en tu vida, también tienes que esperar lo sobrenatural sobre ti. Dios trae cosas gloriosas para este tiempo. Dios trae cosas maravillosas para este tiempo. Pero falta que nosotros podamos cultivar esta fe de saber que ya hay milagros, pero viene algo sobrenatural sobre nuestra vida. Y no es que vamos a danzar y no es que nos vamos a volver locos. No, Señor. No es eso. ¿Saben lo que es vivir una vida continua de milagros en la presencia del Señor? Esta parte, mi hermano, es incomprensible de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya experimentamos muchas cosas hermosas en este tiempo. Y el corazón a veces se vuelve insensible. Porque la presencia de Dios está. Pero no sabemos cómo nosotros podemos entrar a esa presencia. Porque pensamos que Dios se mueve solamente en la iglesia. Y Dios está con nosotros en la casa. Dios va con nosotros en el metro, en la micro, en nuestro automóvil. Está allá en el trabajo. Está en nuestras conversaciones. Está en la hora de colación. Está en nuestros viajes. Está ahí ya en nuestro futuro. Está el Señor presente, mi hermano, en los porotos granados que los comimos el viernes con la pilita. Me tenían los porotos granados ahí con pebre, cuchareado. Yo decía, gracias, Señor. Comida de verano. Amén. Este es otro de los grandes milagros. Vamos al otro, por favor. El cruce del Mar Rojo que recién lo hablamos. Vamos al otro, por favor. En dos ocasiones diferentes Dios da agua al pueblo en el desierto a través de Moisés. La primera vez golpea una roca y la segunda vez por desobedecer y golpearla en lugar de hablarle como Dios le mandó, es castigado y no entra en la tierra prometida. El pueblo tenía sed. ¿Sabes que yo anoche tuve un sueño con esto? Porque lo leí tanto esta parte, porque lo conversamos con la Javi, y anoche soñaba que una piedra en su punta se rajaba y empezaba a salir agua. Y a Moisés, cuando el pueblo tuvo sed, el Señor le decía de esta manera, háblale a la roca. Y Moisés, donde el pueblo le reclamaba tanto, fue y la golpeó. Y la orden, y tú sabes que Moisés también era el hombre más manso de la tierra, pero el pueblo que estaba con él era un pueblo tan rebelde y tan porfiado que obviamente tienen que haberlo hostigado de tal manera. Y al mismo tiempo Moisés, el Señor en algún momento lo quería destruir al pueblo, pero Moisés, ¿sabes lo que hacía? Le decía, Señor, ¿qué van a decir? Los otros pueblos los sacaste de Egipto para matarlos aquí en el desierto. Y en esa oportunidad Moisés se enojó y golpeó la piedra, la roca. ¿Y sabes tú quién es la roca? No van a decir John Donson. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Y fue golpeada. Y entonces ahí se quebró algo también. Ahí en ese día hubo algo que también sucedió en esa desobediencia, que no dejaron entrar a Moisés a la tierra prometida. Y es penoso porque había hecho todo bien el hombre. Pero tú empiezas a pensar, ¿por qué pasan estas cosas? Y el por qué que nosotros nos preguntemos, Dios tiene todo preparado.
Me voy a saltar un poquito el mensaje porque ya viene la otra parte muy importante. Moisés, en la hora de su muerte o en la hora de que el Señor se lo lleve, no hay registros donde quedó su cuerpo. No hay registros. ¿Por qué? Porque Él aparece de vuelta en el Nuevo Testamento, en el monte de la Transfiguración. Y aparece ahí Jesús, Moisés y Elías. Y después aparece también en el Apocalipsis. Es uno de los dos testigos. Entonces se piensa que como al mismo tiempo Elías fue transportado en un carro de fuego y no pudo ver la muerte, también se dice, va a corroborar la palabra lo siguiente, que en aquel tiempo van a aparecer estos dos testigos. Es más, dice la palabra del Señor que también los van a matar ahí. Y va a pasar otro milagro también que perpetúa en el tiempo. Van a resucitar. Y van a hacer las mismas señales que hacían. ¿Sabéis lo que hacía Moisés? Moisés caminó por el desierto, él hizo descender, se alimentaron de maná. ¿Usted ha comido maná? Moisés tuvo la posibilidad de comer maná, un alimento nutritivo de tal manera que no llegaban las enfermedades al pueblo de Israel. Y cuando ya los aburrió el maná, ellos dijeron, ya que estamos aburridos del maná, empezaron a pedir carne. Y el Señor les envió codornices. Y por cada uno recogían, ¿cuántas? 4 toneladas, 2 toneladas. Les llegó, dice la palabra literalmente, que les llegaba a salir por las orejas la carne. Qué rico asado. Ya viene el 18. Tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, y perpetuándonos en la palabra, Moisés y Elías van a estar allá. Y yo quiero decirte que tu vida, mi vida, son vidas de milagros continuos. Y hemos vivido y tenemos que vivir también lo sobrenatural. Amén. Dios va a cambiar, el de repente de Dios va a cambiar muchas situaciones en las cuales nosotros hemos pensado que Dios no iba a hacer un milagro. Amén. La primera palabra era destructiva porque el doctor le dijo a Katy, le decía, ¿sabes qué? Tu hijo va a quedar parapléjico, puede morir, va a quedar en silla de ruedas, va a quedar con cáncer. Y el Señor de repente lo cambió. Amén. Así que nos pusimos rebeldes por las puras, ¿no? De verdad. Porque empezamos a decir, ay Señor, ya estoy, y empezamos a desesperarnos. Y el Señor de repente hace ese milagro que nosotros no sabíamos. Aquí hay un chico que se llama Benjamín, que cuando nosotros lo conocimos andaba perdido por allá por las noches. Le decían el gárgola. La mamá lo salía a buscar por la noche, se desesperaba por su hijo. Y el milagro un día ocurrió cuando él vino con su hermana, le dijo Belén, voy a hacer el aseo, y él le dijo, te acompaño, y aquí no había culto, no habíamos cantado nada, no habíamos predicado nada. Y cuando ellos terminan de hacer el aseo, están cerrando la puerta y afuera el Señor le habla a Benjamín, le dice que tiene que cambiar. Y ya van a ser 3 años que Benjamín está lúcido para la gloria de Dios. Y aquí está con su mamá. Entonces todas esas cosas, yo sé que tú tienes tu propio milagro, que de repente iban mal las cosas en el negocio, que de repente tú decías esto no va a ocurrir, estabas desconsolado, estabas caminando en los caminos del Señor y aún así decías, ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí? Tú tienes que pensar esto, mi hermano, mi hermana, en esta mañana. Tienes que darte cuenta que Dios tiene propósitos gloriosos en nuestra vida. Los milagros continuos que nosotros vemos, gracias a Dios porque ocurren, pero viene algo sobrenatural. Y esto es algo que yo quiero que tú creas. Esto es algo que tú tienes que vivirlo por estos días antes que llegue fin de año. Vamos a ver algo sobrenatural que va a pasar en medio de nosotros.
algo que va a estar fuera de nuestras expectativas, fuera de lo que nosotros tenemos como cuadrado. Se va a salir el Señor de ese cuadrado, se va a salir y va a hacer algo glorioso en medio de nosotros. ¿No te ha pagado el Señor alguna cuenta que tenías? ¿No te ha pagado el arriendo? ¿No te ha pagado los gastos comunes? ¿No ha hecho el Señor milagros financieros gloriosos? No es solamente dinero, también viene una bendición gloriosa, sobrenatural, que esta es la que nosotros debemos de tomar con las manos. ¿Viste que a veces hay problemas en la familia? Hay problemas en la familia, no se hablan por años. Y se muere el tío, el abuelo, y allá se juntan y allá... Eso los tiene que juntar. Eso los tiene que juntar y ahí se piden perdón delante del pobre muertecito que no tiene nada que ver. Pero tú y yo tenemos que ser inteligentes, aprender a pedir perdón, aprender a arreglar antes de que se sigan echando la cuenta, se siga echando a perder la relación. Y tú sacas cuenta en tu mente que si tú arreglas y la otra persona no quiere arreglarse contigo, allá ella, tú fuiste y fuiste más humilde. Tú perpetuaste el milagro. Amén. En esta mañana, yo quiero que suba el coro. Vamos a... Suban todo. ¿No te había ido el alcalde te echó? No, ni dos, tres decían. Ni Dios lo permita, más lo que le costó entrar a la municipalidad. Le costó entrar de dos formas. Una por los papeles y otra por el currículum. Eso iba a decir. Esta es la palabra del Señor. Yo creo firmemente, mi hermano, firmemente que Dios tiene un milagro poderoso para cada uno de nosotros.